En este video van a ver cómo dejar el motor Suzuki que nunca dé problema al arrancar. Y también van a ver cómo cambiar el aceite para esas personas que tienen el motor Suzuki por primera vez. Sepan cómo cambiarle el aceite al motor y qué aceite lleva. Miren, aquí les voy a enseñar en dos tomas, paso por paso. Esta es por aquí por donde se le echa el aceite, la tapa de donde va el aceite. Ahí está donde dice qué tipo de aceite se le pone. La ves ahí. Esa es la etiqueta que viene de fábrica y ahí le dice que el aceite puede ser 1030 o 1040. Como este que le voy a poner, que es 1040, 10W40. Ahora les voy a enseñar la mirilla de cristal donde está la marca roja que indica el nivel de aceite mínimo. Así que presten atención bien a esa marca roja, porque el aceite siempre debe estar por encima de la marca roja. Y acá abajo está el tornillo, ese tornillo que es por donde se le saca el aceite viejo. El tornillo es como un tapón, ¿no lo ven? Ahí. Ese es un tapón. Por ahí se saca el aceite. Entonces ahora vamos a cambiarle el aceite. Primero hay que empezar destapando el tapón de arriba, que es por donde se le echa el aceite, para que él pueda, cuando le saquemos el tapón de abajo, el aceite drene más fácil, salga más fácil. Esto es una misión. Yo puse doble bandeja, esta que estoy recogiendo arriba, y puse una abajo que no se ve en el video. La bandeja de abajo es más grande y es la que recibe el aceite que se desparrama. Revisen el tapón por suciedad. Asegurarse de que el embudo donde se va a poner el aceite esté bien limpio, que no tenga suciedad que vaya a contaminar el aceite. Brillante de limpio por dentro, que es por donde va a pasar el aceite. Miren, aquí les voy a hacer varias tomas a la mirilla de cristal del nivel del aceite para que tengan en cuenta la marca roja, que es la que te indica el mínimo de aceite que debe de tener, y para que no se pasen por encima de que tenga mucho aceite.
ni que tenga poco aceite. Ahí vas a ver cómo se rellena de aceite. ¿Lo ves? Después que pasa de la marca roja, entonces paro, dejándole como 1 milímetro de aire por encima. ¿Lo ves? Después que se rellene el motor de aceite, se arranca y se verifica el nivel. Si le falta, hay que ponerle más, si no, se queda así. Ahora hay que poner la tapa del relleno del depósito de aceite. Y después cuando arranque el motor para verificar si el nivel del aceite sigue normal, entonces les voy a decir qué hacer para que el motor nunca les dé problema cuando lo vayan a arrancar. El nivel de aceite se ve de lo más bien. ¿Ven la válvula de la gasolina que está abierta? Ahora les digo. ¿Vieron que bien arrancó? Miren, un secreto. Mantengan siempre la llave de la gasolina abierta. A no ser que lo vayan a guardar y tienen que drenarlo para que no se le seque la gasolina. Pero si la mantienen abierta, la gasolina siempre no se va a hacer enmogollar, se va a poner como una mercocha. Y entonces va a ser más fácil de arrancarlo. Mira, hacía días que no se arrancaba y arrancó de lo más bien. Y ahora después del cambio de aceite, le cambié el aceite, mira, y arrancó de lo más bien. El aceite y el aceite de la pata también, de la propela. Acuérdense de siempre dejar la válvula de la gasolina abierta y cerrar el tornillo de ventilación del tanque de la gasolina. Gracias por ver el video.